que acostumbran a tomar nota es Echando toda ansiedad sobre Él. ¿Cómo es el título? Echando toda ansiedad sobre Él. El ser humano, que es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, en su alma experimenta emociones y sentimientos. Y la ansiedad es una emoción que en algún momento nos puede invadir. Cuando uno tiene una cita o una presentación a algo, generalmente se pone ansioso, otros se ponen nerviosos, pero en la gran mayoría, cuando uno se ha preparado, uno tiene ansiedad por llegar al lugar. Y en medio de la ansiedad uno puede hacer cualquier cantidad de cosas adversas o contrarias al propósito con el cual uno va a presentarse. La ansiedad es algo con lo que tenemos que lidiar continuamente, porque hay muchas causas y razones que generan ansiedad. Estamos viendo las señales que ocurren a nivel mundial de la próxima venida del Señor. Y uno puede decir, Señor, ven pronto. Eso se llama ansiedad. Uno quiere que el Señor venga pronto. Señor, ven pronto. Yo quiero irme rápido contigo. Estoy cansado, Señor. Aquí Pedro dice, oiga, por algún momento vamos a tener quebrantos, vamos a tener aflicciones, pero tranquilos porque al final vamos a tener recompensa. Entonces, el propósito es cómo manejamos la ansiedad. Y para poder saber cómo, qué herramientas me ofrece la Escritura para manejar la ansiedad, debo también conocer las causas que generan ansiedad. Aquí el apóstol Pedro, que es el que está escribiendo la carta, él está diciendo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. O sea, el primer consejo que él da es, la ansiedad se resuelve humillándonos bajo la mano de Dios. Es decir, tener una dependencia total de Dios y saber que todas las cosas que nos ocurran, buenas o malas, ellas nos ayudarán para bien. Cuando yo estoy con Dios, pues básicamente, ¿quién se puede atrever a tocarme? Satanás le reclamó a Dios, pero tienes a Job cubierto, lo tienes rodeado de tus bendiciones, no lo he podido tocar. Y todo lo que le ocurre a Job sucede porque Dios permite que Satanás lo toque. Pero ¿cómo estaba antes? Rodeado. Satanás, por más que hubiera querido, no lo podía tocar. Y eso no significaba que no le ocurrieran cosas adversas. Él oraba todos los días por sus hijos, se preocupaba por la salvación de ellos. Y así como nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, queremos que la próxima generación que se levante de nosotros hayan entendido el propósito y sigan adelante lo que Dios comenzó en nuestras vidas. Entonces, de modo que Pablo coloca la base. La ansiedad se maneja colocando nuestras vidas bajo la poderosa mano de Dios. Y él dice, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. No es cuando querramos nosotros. Es cuando Dios así lo disponga. Y generalmente la exaltación de parte de Dios viene cuando menos la esperamos. Cuando ya estamos a punto de sucumbir, de claudicar, de fracasar, viene Dios y nos levanta. A mismo Pedro, que fue el segundo hombre que caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Que cuando vio venir a Jesús caminando, pensaron que era un fantasma. Y el Señor les dice, no teman, yo soy. Entonces Pedro, que era el más atrevido, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti también caminando sobre las aguas. ¿Y hay algo imposible para Dios? Nada. Le dice, ven. Solamente le dijo, venga. Jesús le dijo, venga, que ya mandé endurecer el agua para que usted camine. Y Pedro saltó de la barca y caminó hacia Jesús. Pero el problema de Pedro, como el de muchos de nosotros, es que no miramos a Jesús, sino miramos las circunstancias, el fuerte viento, la marea, el ruido que hacen las olas, y eso tiende a amedrentarnos,
Aquí en el texto que leímos dice que Satanás anda como león rugiente. Él ruge como león, pero no es un león. Él es una serpiente, él es un dragón y ya fue derrotado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esa victoria de Cristo en la cruz? ¿Qué cosas nos pueden causar ansiedad y cómo superarlas? Y lo primero que yo puedo ver aquí en este texto es el pensar que vamos a fallar, que no vamos a poder. Y hay un texto en la primera carta de Pedro, aquí en el versículo 6, y dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay muchas cosas que a nosotros nos causan ansiedad, temor a fracasar. Cuando uno va a casarse, tiene temor. ¿Cuántos de los que están casados tuvieron temor al tomar el paso? Levanten la mano. Yo tuve temor, porque uno mira hacia atrás. Mis papás se separaron y familias que yo conocí separadas. ¿Y será que yo también voy a fracasar? Hay temor cuando uno va a tomar una decisión como la de unir su vida a otra persona. Pero gloria a Dios, ya llevamos con mi esposita 35 años de casados y, como dijo un pastor, con la misma esposa, ¿no? Ininterrumpidamente. ¡Qué bendición! ¿Hay temor o ansiedad para ingresar a la universidad? Yo recuerdo cuando estudié en la UIS, yo no tenía en la UIS en Bucaramanga ni un solo amigo, nadie. Llegué a vivir a una residencia, esa que quedaba ahí cerca del Parque Centenario, hasta que conseguí por allá que me alquilaron una pieza. Y me alquilaron la pieza y no tenía ni cama ni nada. Y con lo que me quedaba fui y compré una estera. Fue mi primer cama allí en Bucaramanga, una estera y una sábana. Esa fue mi cama. Y a uno le causa ansiedad, pero en la medida que uno comienza a caminar, las cosas se van emparejando. Ya después hice amigos, hice compinches y dejé un hermoso recuerdo de amigos allí en Bucaramanga. Todo eso causa ansiedad, temor a emprender un nuevo negocio. Hay gente que toda la vida trabaja en algún área y de pronto está en una zona de confort, bien o mal, pero están ahí y les da temor y ansiedad de emprender algo nuevo. Déjeme decirle que hay un dicho en Colombia que dice que el que no arriesga un huevo, no cría un pollo. Para usted criar un pollo, tienen que coger un huevito de la gallina y dejar que la gallina lo ampolle. Pero usted podía, y de pronto a veces ese huevito se pone güero, que llaman, o sea, se muere el pollito por dentro y cuando usted va a ver, pues se apicha. Y dice: ay, mejor me hubiera comido el huevito, puede decir alguien, ¿no? Pero déjeme decirle que si uno no arriesga, si uno no entiende que Dios tiene el control de toda nuestra vida y si le podemos entregar la ansiedad y podemos humillarnos bajo su mano, Él nos exaltará. Sabe que a veces algo que le cuesta al ser humano es humillarse. Nosotros generalmente pataleamos, no aceptamos que nos reprendan, no aceptamos que nos corrijan y nos ponemos bravos y a veces lo hacemos con Dios. Nos ponemos bravos con Dios cuando Dios nos corrige o nos reprende. Pero cuando yo entiendo que si yo me humillo delante de Dios, Jesús dijo: el que se humilla será exaltado. O sea, la ansiedad de fracasar, la ansiedad de emprender un nuevo negocio, la ansiedad de iniciar un estudio, la ansiedad de cualquier cosa nueva, porque ello causa ansiedad, la ansiedad de la venida del Señor. Todo eso se mitiga colocando mi vida bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y esto de qué habla? De oración, de intimidad con Dios, de lectura de la palabra y decir: Señor, mi vida es tuya. Y todo lo que me suceda, bueno o malo, tú lo harás convertir en algo bueno para mi vida. Entonces diga: fuera toda ansiedad de mi vida. Diga: mi vida está bajo la poderosa mano del Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y el texto de refuerzo para la ansiedad es Proverbios 3:5. Dice: fíate de Jehová
de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. ¿Qué una segunda cosa nos puede causar ansiedad? Y es temor a volver atrás. Diga, temor a volver atrás. ¿Por qué un matrimonio puede fracasar? Porque en un matrimonio hay normalmente fricción. Son dos almas acomodándose la una a la otra. Y allí comienza a haber fricción, pero es un acomodo. Estoy tomando un ejemplo de algo que nos puede hacer volver atrás. La mayoría o muchas personas en el momento del acomodo, de la fricción en el matrimonio, optan por separarse, por divorciarse, porque consideran que no pueden seguir, que es insostenible, y vemos que muchas personas abortan los contratos matrimoniales por cualquier circunstancia y no los superan. Cuando hemos tenido que aconsejar a personas que están en esta situación, les decimos, mire, lo que se le está presentando ahora con su cónyuge, si usted no lo supera ahora, usted va a abrir una puerta y cada vez que tenga una dificultad con una nueva relación, va a querer abrir la misma puerta. Es mejor que lo haga ahora y que aprenda a solucionar ahora y no tenga fracasos consecutivos. Entonces, el temor a volver atrás, el temor a perdernos, porque en algún momento puede asaltarnos la duda de que no seamos lo suficientemente santos para clasificar como santos y escogidos de Dios. Y hay un texto allí en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Acompáñeme a este texto de primera carta de Pedro 4:2 al versículo 5. 4:2 al 5. ¿Qué dice? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Déjeme decirle, cuando uno se convierte al Señor, la mayor presión es la de los amigos y familiares cercanos que nos quieren hacer volver atrás. Y nos ponen apodos, nos hacen bullying, y en algún momento uno como que de pronto tambalea y piensa, ¿será que no voy a poder seguir? ¿Será que no voy a aguantar con esta presión? Y yo he visto personas que no aguantan la presión y vuelven atrás. Pero déjeme decirle algo, si hay algo que ni mismo Dios puede romper, es la determinación de un ser humano que determine, valga la redundancia, hacer lo que desea hacer. Cuando yo determino caminar en integridad y santidad, nada me hará volver atrás. Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, dijo nada, ni lo presente, ni lo porvenir, me podrá separar del amor de Dios. Cuando yo determino agradar a Dios, en mi vida se tiene que disipar el temor a volver atrás. Porque siempre habrá circunstancias, porque dice que el enemigo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre tendremos tentación, siempre lucharemos con la tentación. No hay edad para la que uno diga, yo ya no voy a ser tentado. Cualquier edad es susceptible de tener tentación. Pero si yo determino agradar a Dios, cualquier circunstancia que se presente no va a hacer que yo retroceda. Por el contrario, voy a poder superar y vencer a Satanás. Por eso dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nadie nos puede obligar a volver atrás. Diga, nadie.
El único que determina soy yo. Y yo he determinado caminar hacia adelante y nunca volver atrás. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Lo que vivimos ya vivimos, el pecado, la concupiscencia, la lascivia, las borracheras y todas esas cosas quedaron atrás. Diga, ya no tengo nada que ganar de ello. Diga, ahora tengo por delante una vida de santidad para disfrutarla en la plena compañía del Señor. ¿Qué otra cosa me puede producir ansiedad? Temor al futuro separado de Dios. Diga, ya no tengo temor a un futuro separado de Dios. Siempre nos asaltará, así como nos asalta el volver atrás, nos puede asaltar el temor y la ansiedad de que no alcancemos la salvación. Déjeme decirle algo antes de mirar el texto. La salvación que usted y yo tenemos ni siquiera es por usted y por mí, es porque a Él le plació dárnosla. Y con esto no estoy diciendo que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no. No estoy diciendo eso, estoy diciendo Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Y ha propiciado el sacrificio de su Hijo para que nosotros alcancemos. Entonces, nunca, escúcheme bien esto, nunca seríamos lo suficientemente aptos para alcanzar la salvación, y Dios lo sabe, que por nuestras obras de justicia nunca alcanzaríamos la salvación. Como Dios conoce esto, Él propició la justicia de su Hijo para que Él cubriera nuestra justicia y nosotros alcanzáramos salvación. Porque el enemigo, y déjeme decirle algo, una de las formas en que el enemigo ataca a las personas es decirle, usted ya no tiene nada que hacer, usted es un fracasado, usted ya se va a condenar, mejor quítese la vida. Hemos hablado con personas que han tenido problemas de suicidio, que han intentado hacerlo o que han tenido la intención, y esas son las voces que escuchan. El enemigo es especialista en traer desánimo y en decirle a la persona que se va a condenar, que ya no tiene nada que hacer, que mejor deje de sufrir, que allá va a sufrir menos. Mentiras del diablo, diga, mentiras del diablo. Nosotros no debemos tener miedo a condenarnos, porque no nos vamos a condenar, porque ya Jesucristo pagó por tu salvación y por la mía. Mira lo que dice Juan 3:16, con este texto quiero ampliar esto. Juan 3:16, tú lo conoces, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Para qué? Para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, si yo he creído en Jesucristo, no debo tener temor de la condenación, porque Jesucristo no vino al mundo para condenarnos, para juzgarnos, sino para traernos salvación y vida eterna. Y esto no es por mis obras, ni siquiera es de cuenta mía, es por voluntad de Dios. Ahora, ¿significa esto que yo, habiendo recibido a Jesucristo, puedo vivir de cualquier manera? No, porque si yo lo he entendido que Jesucristo pagó en la cruz y Él es santo, para poderme acercar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tengo que ser igualmente santo como Él. Entonces, no hay miedo a la condenación, por eso creemos en las promesas y toda nuestra ansiedad que se hubiera podido suscitar al respecto, la depositamos delante de Él. ¿Qué otra cosa nos puede causar ansiedad? El afán causa ansiedad. ¿Qué fue lo que dije? El afán causa ansiedad. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El afán de las riquezas, el afán de fama, el afán de conseguir cosas de pronto antes de tiempo, lleva a las personas a hacer cosas incorrectas.
Yo le hago una pregunta, ¿es malo ser rico? No, no es malo ser rico. Si yo mis bienes los he adquirido de manera correcta, de manera honesta, me he esforzado para tenerlos o los heredé de manera justa, pues esas riquezas Dios me las da como una bendición para que yo las administre. Pero ¿cuál es el problema de muchas personas? Que quieren ser ricos, pero toman atajos. ¿Qué es lo que hacen? Toman atajos, el atajo del narcotráfico, el atajo del secuestro, el atajo del robo, el atajo de los fraudes, y en eso hay riesgo. Pueda que sean ricos momentáneamente, pero yo hasta el día de hoy no he visto un ladrón rico. Los ladrones y los corruptos, por más dinero que tengan, son pobres y miserables, porque no tienen la paz y el gozo que tenemos nosotros, los que hacemos las cosas correctas. Entonces, Jesús lo dijo en Lucas 12:29, para los que se afanan por las cosas del mundo. Dice, vosotros pues no os afanéis de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mire qué cosa tan maravillosa. Aquellas cosas por las que el mundo se afana, el Señor nos las da si nosotros lo buscamos a Él. Si nos humillamos bajo su poderosa mano, no vamos a tener esa ansiedad de las cosas que vamos a necesitar, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Y como buen Padre nos da, ni nos da más para que nos vayamos a perder, ni nos da menos para que reneguemos, nos da lo que necesitemos, lo que podamos administrar. Porque hay algo que Dios hace en su sabiduría. Dios da conforme a la capacidad de cada uno de nosotros, podamos administrar. Y dejé como último un temor que nos causa ansiedad, temor a la muerte. ¿Cuántos tienen temor a la muerte? De pronto usted no levanta la mano, pero en su corazón puede decir, oiga, ¿sabe qué es lo que causa temor de la muerte? Que no sabemos qué hay detrás de ella. Bueno, no lo sabemos porque no lo hemos comprobado, pero por la Escritura podemos ver muchas cosas. La muerte hace parte del ciclo natural de la vida de un ser humano. Dios creó al hombre finito, es decir, cuando lo creó eterno, pero por causa del pecado el hombre comenzó a morir. Cada día que pasa nosotros nos aproximamos al día de nuestra sepultura. Eso es una verdad de a puño. Todos un día hemos de morir. Entonces, si es algo que es inevitable, ineludible, debemos racionalizarlo y no tener temor a la muerte y ver la muerte como esa puerta que se abre para ir al encuentro de nuestro Padre Celestial. Como cuando yo veía a mi mamá cada año yo veía a mi mamá porque ella trabajaba en Venezuela, ella venía para la época de diciembre, para mi cumpleaños, y me traía regalos. Imagínense cómo esperaba yo, con qué ansiedad esperaba yo a mi mamá para mi cumpleaños. Y cuando mi mamá venía, Dios mío, yo me sentía la persona más feliz del mundo. Cuando vamos a tener un encuentro con nuestro Padre Celestial, imagínense cómo será ese encuentro cuando nuestro Padre Celestial diga, ay Carolina, cuánto te quería yo abrazar, Alex, cuánto te quería yo abrazar, y estemos delante de Él. Fíjense que cuando nosotros racionalizamos la muerte, ella no se vuelve nuestro enemigo, sino se vuelve la puerta que nos lleva al destino final de nuestra vida, porque nosotros tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo Jesús. Mira lo que dice Lucas 12:4. Lucas 12:4 y 5, vamos a leerlo de acá, dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El temor a morir a este cuerpo es un instinto que Dios nos dejó para preservación.
Si uno se para en la punta de un edificio, si esto es un edificio, yo me paro aquí, el vértigo me hace así. Y tengo temor a caerme, tengo temor. Eso es un temor natural para preservar mi vida. Por eso un niño, cuando se cae la primera vez, después le coge miedo y ya después no se acerca a los sitios que son peligrosos para él. Asimismo nosotros, pero aquí el Señor nos está diciendo, no teman a los que pueden matar el cuerpo. Porque muchas veces por temor a la muerte, yo cedo. Y voy a poner un ejemplo un poquito feo, pero que hemos vivido en Colombia, el secuestro. Cuando secuestran un ser querido, ¿cuál es el temor de los familiares? Que maten a la persona. ¿Y el secuestrador qué pide a cambio? Dinero, pero no pide cualquier cantidad, pide una suma grandísima. Yo creo que los secuestradores leyeron el texto donde dice que ninguna riqueza del mundo puede pagar la salvación de un alma, o sea que ellos piden conforme a la palabra, piden muchísimo. Y las personas terminan dando el dinero a los secuestradores para preservar la vida de la persona, por temor a que mueran. Y eso, digamos, yo no lo estoy juzgando ni censurando, pero si usted mira objetivamente, eso alimenta a que ellos se fortalezcan, porque cuando reciben el dinero del secuestro, ellos pueden comprar más armas, pueden hacer muchas más cosas con ese dinero. Se hubiera podido evitar si las personas dicen, no tengo miedo de morir. Si usted me secuestró y me quiere matar, pues máteme, porque usted lo único que puede hacer es matar el cuerpo, porque Jesús es lo que está diciendo. Pueden matar solamente el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Diga, mi alma es eterna. Cuando yo lo entiendo así, entonces ya no tengo temor a la muerte. Pero ¿a quién debo tener temor? Porque ahí dice, temed a aquel que tiene el poder para echar el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es? Dios. Satanás va a ser echado al infierno. Satanás le teme al infierno. ¿Usted sabía que Satanás le tiene miedo al infierno? Porque él va a ser arrojado un día. Después de que pasen unos eventos finales, él va a ser arrojado junto con el anticristo y el falso profeta, y todos los que se hayan dejado marcar con el sello, y todos los que hayan caminado en desobediencia a Dios, van a ser arrojados al infierno. Pero usted y yo, mientras caminemos en esta tierra, estamos cubiertos por promesas eternas. Y aquí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos esos temores, toda esa ansiedad se va a disipar. Entonces yo no sé con qué temor, con qué ansiedad estés luchando en este momento, pero déjame decirte el consejo de parte de Dios. Si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, todo esto que nos cause ansiedad y temor va a pasar a un tercer plano, ni siquiera a un segundo. Y nuestras vidas que están aseguradas en Dios, ella nos va a llevar al fin de victoria. Y dice, y Dios nos exaltará. De pronto vamos a padecer un poco de tiempo, pero esto es temporal, porque nuestra salvación y vida es eterna. Colócate en pie, por favor, colócate en pie. ¿Quieres aplaudir al Señor? Apláudelo, apláudelo. Colócate en pie. Voy a retomar los versículos con los que comenzamos. Dice en 1 de Pedro 5:10, y el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Cristo Jesús, después que hubieres padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, corrobore y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En el mundo tendremos aflicción, pero nuestro final siempre será un final victorioso y de gloria, porque estamos bajo la poderosa mano de Dios. Levanta tus manitas al cielo. Padre, gracias por tu palabra, que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Dígale, Señor, yo te entrego toda ansiedad, te entrego todas mis preocupaciones, te entrego todos mis temores, te entrego todas mis necesidades.
Diga, las deposito delante de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de mí. Diga, como buen padre, tú cuidas de mí y yo puedo caminar seguro y tranquilo en esta tierra, mostrando tu gloria a las personas que no te conocen. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, que ella encuentre cabida en el corazón de tus hijos, de tal manera que al salir de esta casa tengamos el firme propósito de cumplirla y de ponerla por obra, para que más personas se añadan a este ejército precioso del reino de los cielos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Ven paz a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.